Tonight Podcast. Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. En esta ocasión vamos a estar platicando de la revista Cenizas, una revista narrativa gráfica. Ya ven que hemos estado documentando varias publicaciones que se han hecho en México, que han hablado de historietas, que han tenido información. Ya hablamos del Taller del Perro, ya hablamos de Smoke, y ahora toca el turno de hablar de esta revista que llevaba a su cargo Santiago Fernández, quien está aquí con nosotros. Santiago Fernández, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un gusto de estar aquí con ustedes. No, hombre, qué gusto. En tan distinguido podcast. Santiago aparte es amigo y colega historietista y con quien he trabajado varias veces haciendo cómics. Y de hecho también Santiago me invitó a participar aquí en esta revista. Aquí estuve formando parte. Yo soy Miguel Ángel Hernández. Pero pues me gustaría saber los orígenes, Santiago. Esta revista, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué hacer una revista? ¿Qué era lo que querías? Cuéntanos. Ufa. Híjole, si de repente me voy así por las ramas, con toda confianza me puedes reorientar al sentido de la pregunta, ¿no? Porque es una pregunta vasta. Creo que fueron varias cosas que pasaron por aquella época entre el 2002 y 2004, 2005. En lo personal, pues yo estaba todavía estudiando diseño gráfico y como que yo ya me estaba metiendo en asuntos de cómic, que ya no me interesaba tanto el asunto de los superhéroes, me estaba empezando a hacer más atractivo el cómic como un medio que expresara otras cosas además de los superhéroes. Entonces como que ya estaba muy metido con el cómic europeo, ya me estaba metiendo mucho con François Schuiten, con Moebius, con Prado, ahí es cuando te descubres que heavy metal pues viene de Metal Horland, y entonces Metal Horland, un poquito de manga también. Entonces, por un lado, como que era un interés que tenía en ese momento. Después, otra cosa que creo que fue muy importante, Guido Crepax, por supuesto, Valentina, porque acabé siendo una tesis de Valentina de Crepax. Y después, también por esas mismas épocas, pues no sé si recordarás que estaban los foros de aquella época cuando todavía no había redes sociales, dependíamos en internet de los foros. Y no sé si te acuerdas que estaba el de Monos y Foreros, que después se convirtió en Ipso Factos. Sí, es correcto. También estabas ahí, ¿no? Creo que claro, nos claro, en las encontramos. dos, en ambas, sí. Y creo que eso fue muy fértil. Para mí fue así como que un asunto muy fértil. Fue un punto de encuentro muy, muy, muy fértil, porque habíamos de todo. O sea, todavía estaban los que querían hacer superhéroes, pero también teníamos algún veterano, teníamos alguno que tendría más intereses europeos, teníamos algunos que ya estaban con algo de renombre y que eran muy participativos, como Raúl Treviño, por ejemplo, ¿no? También estaban los del Taller del Perro, particularmente creo que recordaba que estaba Frick. Clemens a veces también se aparecía por ahí. Y después pues ahí había toda una generación estaban los de Chihuahua, los dos grupos de Chihuahua estaban ahí. Entonces creo que ahí hubo Maritza Campos, estaba también ahí. Entonces creo que fue muy fértil, ese foro fue muy, muy, muy fértil para mí. Y pues ya ves que de aquella época, entre juventud y demás, pues teníamos a veces, nos clavábamos en discusiones a veces muy bizantinas, como de qué es un cómic, qué no es un cómic, que para que sea cómic, que si tienes que imprimir tal número de copias, que si nada más son superhéroes es otra cosa, ¿no? Y recuerdo muy específicamente una discusión que no recuerdo los nombres de quién estaban en la discusión de ese foro, o sea, de ese thread en particular, pero hablaban de que pues en México había como una especie de prejuicio contra el cómic, ¿no? Que era parte de lo que no funcionaba en México, que había mucho prejuicio. Y ponían de ejemplo muy específico que en las convocatorias para publicar de manera independiente de Conaculta, que estaban prohibidas las revistas de cómics. Recuerda así muy bien esa cosa, ¿no? Entonces como que tomé ese comentario, me fui a las bases de Conaculta, ¿no? Chequé las bases para meter una publicación y que te consideraran publicar, y cuando leí las convocatorias, efectivamente el punto número 5 o número 6 explícitamente decía: no se aceptarán proyectos de revistas de, entre comillas, cómics. Entonces inmediatamente en mi cabeza surgió toda la imagen de lo que pasaba, ¿no? Uh-huh. O sea, Conaculta es una revista cultural, entonces inmediatamente veías que les llegaban pues los pasquines de superhéroes
medio mal dibujados de cuando estábamos en la secundaria o en la prepa, ¿no? Entonces yo dije, creo que puedo hacer una revista de cómics y ganar esa convocatoria. Y de ahí fue parte del inicio del proyecto. Y la hipótesis, si quieres verlo así, o la tesis bajo la que hice la revista, era de que, bueno, es que la palabra cómic, y todavía lo discutíamos en aquella época, pues tiene este gran prejuicio encima. Cómic se relaciona con superhéroes. Mejor de los casos, se relaciona con superhéroes o con cómics de temas infantiles, ¿no? Los mini cómics de La Pequeña Lulú, los de La Pantera Rosa, o etc. Entonces creo que ni los del Taller del Perro, ellos hablaban de historieta, pero creo que todavía no buscaban una etiqueta para distinguirse. Creo que eso en su momento también les pesó. Entonces fue cuando se me ocurrió, pues hay que buscar llamarlo de otra manera. Pues fue cuando decía, pues hay que llamarlo narrativa gráfica. Suena más cultural. Y entonces, pues por mi cuenta, lo que eras que solamente puedes hacer a esa edad, y si tenías un trabajo como yo tenía de aquella, pues hice las cuentas de cuánto me costaba sacar 2 números de 1000 ejemplares cada uno, que era una de las peticiones de Conaculta. Cuánto me costaba hacerlas y producirlas por mi cuenta, y pues las produje por mi cuenta con colaboraciones de todos quienes invité, incluyendo Tati. Y después, pues efectivamente ganamos la beca de Fonca Conaculta. Les fascinó el proyecto en Fonca Conaculta. La combinación de que, pues, hay una frase que dice, solo es arte si sabes cómo enmarcarlo. Y entonces, pues, de ahí fue donde me basé para el asunto, ¿no? A ver, vamos a darle la categoría a estas historietas de algo más que un mero cómic, acompañándolas, pues, de artículos interesantes. Y no artículos necesariamente de cómics, sino artículos culturales que te puedes encontrar de aquella época que te encontrabas, no sé, en La Tempestad o en Letras Libres o etc., ¿no? Y vamos a tratar de subirlo con eso, esa categoría, y pues creo que dentro de lo que cabe más o menos lo logramos. No, y fíjate qué tan importante fue esto. Aquí nos acabas de contar que fuiste contracorriente contra pues una regla establecida que no querían historietas, no querían cómics, y en ese tiempo pues los únicos proyectos que yo me acuerdo que habían tenido beca de Fonca, pues era Operación Bolívar de Edgar Clement, que la metió como artes plásticas, creo, algo así. Uh-huh. Y esta revista, esto abrió puertas y esto permitió que años después ya existe una categoría de novela gráfica, de historieta ahí en el Fonca, y ustedes fueron los que abrieron esas puertas. De manera de coincidencia, porque se me hizo muy simpático, creo que ya teníamos el primer número, o no sé si ya estábamos esperando el resultado de Fonca, entonces ya teníamos el 0, porque empezamos con el número 0. Teníamos el 0 y teníamos el 1. Y me acuerdo que en la facultad donde me titulé hubo una conferencia de caligrama, aquella era novedad, y fui, y estaba pues Sonia Batres, estaba Luis Gantús con ellos, y de manera se me hizo así como que muy simpático, porque Luis Gantús se pasó una muy buena parte de esa charla tratando de explicar de que esto no es cómic, esto es así lo dijo, esto es un género nuevo que se llama novela gráfica. Entonces, como que se nos ocurrió al mismo tiempo, ¿no? Y la ocurrencia no solamente va con la etiqueta, sino también con la búsqueda del formato. Entonces, tratas de salir del formato del cómic de 32 páginas, tamaño carta o relativo a tamaño carta, ¿no? Buscas un formato con otro tamaño, con otro tipo de papel, con otra calidad, con cierto ritmo en lo que estás presentando de contenido, etc. Y pues curiosamente así como que después le dije a Gantús, pues ni que lo hubiéramos pensado al mismo tiempo, porque por eso yo también le pusimos Cenizas, revista narrativa gráfica, para distinguirnos ya un poco de todo el prejuicio que existía sobre el cómic, ¿no? Claro, claro. Oye, ya hablando específicamente del primer número, que es este número 0, me gustaría repartirlo entre el contenido de artículos y el contenido de cómics. Hay artículos muy buenos. Está este de King Kong, de lo salvaje a lo civilizado, que hizo María del Coral Herrera. Hay está este otro que hicieron, es que tengo la revista aquí enfrente. Ajá. Está Más allá del género, acerca del mundo de Maitena Burundarena, que hizo Héctor Fernández. La manzana de la discordia, Null & Void. Metías artículos que iban del cine a la música, al arte. ¿Por qué meter, juntar esta información con cómics? Tú cuéntame. Porque así le agregas valor. O sea, tú tienes
8 páginas de una historieta, preferentemente una historieta interesante, como las que tratábamos de meter, pero al momento de que tú pones pues una reseña de, no sé cuál habrá sido en el número 0, ¿no? Pero si tú pones un tipo de reseña de la música que estábamos escuchando los que hacíamos la revista, de Editors, como que de una manera subconsciente como que estás entramando la calidad de esas cosas con lo que está ahí presentado como historieta, no sé si me explico, ¿no? Entonces, por ejemplo, los artículos, pues Coral es académica, fue mi asesora de tesis y a la fecha es académica. Héctor Fernández Loeste es académico en Estados Unidos, en Washington. Él escribió algo de Operación Bolívar también. Entonces, bueno, pues si tú tienes este tipo de reportajes que tienen cierto interés, que pues hablan de la cultura pop, pero pues que le dan un poquito más de nutrientes, ¿no? O sea, sin hacerlo muy intelectual, ni muy académico, pero hacerlo interesante, aportando una interpretación que no es tan común. Subconscientemente, tú como lector vas mezclando eso con la calidad de las historietas. Y entonces como que de repente, pues ese tipo de artículo lo vas relacionando con el resto del material que se presenta de portada a portada. Y creo que dentro de lo que cabe, creo que funcionó bien. Entonces, por ejemplo, para mí la de música que les hacía Rush, ahora ya no quieren que le llamen Rush, hasta Andrés Ledesma. Andrés Ledesma. Un saludo a Andrés Ledesma, buen amigo. Sí, ya no quieren que le llame Rush. Entonces, pero las reseñas que él hacía, por ejemplo, pues para mí sí me hablaban porque yo compartía con él el gusto de mucho de lo que él escuchaba, ¿no? Entonces, para mí la reseña, de repente tener una reseña y la portada del disco de Editors o de, no me acuerdo qué otro haya hecho, de The National, por ejemplo, para mí lo ponía al nivel del contenido, o sea, al nivel de la calidad y al nivel sensorial de lo que estaba pasando con los cómics que escogíamos para meter, ¿no? Claro. De hecho, de ese número 0, lo único que me da una pena horrible, pues es la portada que hice yo con con un photoshopazo muy mal hecho, ¿no? Es lo único pues que está... no... Vamos a describírsela aquí a los que nos oyen y nos ven. Pues es como un King Kong que está en segundo plano, pero en primer plano está una Barbie, como en negativo, ¿no? La pusiste. Ajá. Fue un mal intento de hacer algo tipo Dave McKean. O fue un primer intento de hacer algo tipo Dave McKean. Entonces, pues, para llegar a hacer algo tipo Dave McKean todavía faltan muchos años de experiencia, ¿no? Pero creo que es lo único que no A mí sí me gusta, fíjate, está original. No se ve mucho. Gracias. Eso. No se ve mucho. Y nada más como anécdota para que veas, ese artículo pues estaba pensado porque esto lo empezamos a diseñar, Cenizas, empezamos a diseñarlo entre el 2004 y 2005. Entonces, ese artículo estaba pensado que íbamos a publicar eso cuando saliera la película de Peter Jackson de Godzilla. Digo, de Godzilla, la película de King Kong de Peter Jackson. Pues no, nos tardamos 2 años más, ¿no? Ya había salido, ya se había ido la película y se les olvidó de todo el mundo cuando salimos con el reportaje de eso, pero pues más o menos la idea era que coincidiera, pero pues no, ni siquiera alcanzamos a que coincidiera, ¿no? Estuvo 2 años en el horno esos primeros números. Luego tienes aquí un par de historietas de Freak y de Ricardo Peláez. Hotline de Freak, muy bonita. Es casi poética, de un muchachito que se encuentra un caracol en la playa. Tenemos el segundo adiós que hace Ricardo Peláez. A ambos les mandamos un abrazo y un saludo fuerte. Y el buen Ricardo, de hecho, mete el segundo adiós, que es un cómic dedicado a Freak. Aquí pone, dedicado al Freak que se le juntaron los amores. Muy bonita también. ¿Cómo fue el contacto con ellos? ¿Fue por los foros o tú los conocías o cómo estuvo ahí? No, yo a los del taller de perros los conocía de antes, de mi época de la facultad. Creo que los conocí en una conque. No me acuerdo en qué conque fue, pero creo que los conocí en una conque. Estaban ellos y estaba una pareja de gringos. La pareja era Matt Madden y Jessica Iwood. Y los conocí a ellos ahí, creo que ahí los conocí. Como que no fue así mucha chispa inicial, ¿no? De hecho, me llevé mejor con Matt Madden. Pero después, a lo largo de la facultad, en la escuela, yo todavía como estudiante, organizamos algún par de eventos de cómic y pues los invitamos y fueron. Y ahí ya fue donde los identificaba un poquito mejor, ¿no? Alguna vez los fui a visitar yo al taller literalmente el taller físico que tenían en la colonia Portales. Ah, sí. Pues y ahí estaban todos, estaban todos trabajando al mismo tiempo y tenían otras tantas personas ahí trabajando, ¿no? Y ahí estaba Freak, ahí estaba... Peláez, ahí estaba Clement, ahí estaban todos. Creo que el que faltaba era Ricky Camacho, a él nunca lo he conocido. Y entonces pues sí, no es como que nos hiciéramos los súper mejores amigos, pero como que sí establecimos de que sé quién eres, ¿no?
Y cuando fue lo de cenizas, pues sí, la de Freak creo que él la tenía en el tintero, es algo que había hecho y creo que nunca había publicado, nunca la había metido en ningún lado. Y Ricardo pues nos dejó volver a publicarla porque él la tenía, esa la había publicado en su compendio de A Fuego Lento, que me parece uno de los libros más importantes del cómic mexicano, por cierto. Entonces él nos dio chance de volverlo a imprimir. Que por cierto, ahorita viene la segunda vuelta de Fuego Lento, una nueva edición. Ya estuvimos platicando en un episodio aquí, esperamos platicar otra vez con el buen Ricardo Peláez de esa nueva aventura que va a tener Fuego Lento, de este segundo respiro, publicado por los amigos de Pura Pinche Fortaleza Comics. Y viene también aquí otro cómic buenísimo que se llama Sofía, la chica del vestido negro, que más de una editorial europea te la iba a pelear. Lo dibuja Tony Sandoval, coescrito también con Raúl Treviño. Qué cómic, Mendigo Tony, yo sé que nos estás oyendo, Tony, ahí te mando un saludo, un abrazo, pero qué fregonas están las sombras que metiste aquí. Esta iluminación que mete aquí con sus personajes y los diseños de esta muchachita, los hombres que salen con sus sombreros de copa, no, está increíble, está perrísimo. Ahí, ¿cómo fue el contacto? ¿Cómo conseguiste este cómic? Es decir, solo lo he visto aquí en Ceniza, no lo he visto en ningún otro lado. Pues ahí también, si nos escucha, también saludos a Tony, y siempre estaré agradecido con Tony Sandoval porque siempre nos atendió, ¿no? O sea, siempre colaboró cuando se le llamó, y yo a Tony nunca he tenido el gusto de conocerlo en persona. El contacto creo que salió por Raúl Treviño a partir de ipso facto. O sea, creo que invité a Raúl, a Treviño, pues, y él fue el que dijo que por ahí podía tener algo hecho con Tony Sandoval. Y pues cuando ya nos llegaron las páginas, yo estaba así, bueno, sí me emocioné, ¿no? O sea, Sí, es que qué bárbaro. Así como que se la rayaron, o sea, que se tomaron la propuesta muy en serio. O sea, sí se tomaron así como que no sé si siquiera les expliqué muy bien el asunto, no recuerdo cómo les vendía la revista como para que quisieran participar, pero no, cuando me llegaron las páginas de Sofía, yo sí quedé así, wow, o sea, sí se la rayó, o sea, es el tipo de material precisamente que queremos publicar, que tenga este nivel que va un poquito más allá de lo simplón o del estereotipo del superhéroe, etc., y con un estilo único. Tony Sandoval tiene así un estilo increíble, o sea, tiene un estilo único, como que maneja estas proporciones que pueden parecer como de entre anime y caricatura, pero le mete así una pluma que le da un finiquitado muy gótico, y es de los pocos que yo creo que el dibujo mismo te da la emoción de lo que está pasando, aunque no leas ¿cómo se dice? Los diálogos, ¿no? Y sí, fue un estreno de lujo, porque si no recuerdo mal es la primera, ¿no? Es la primera historia que sale, y vaya presentación, ¿no? Sí, no, aquí se fueron grandes, se fueron muy arriba. Y fíjate, dan ganas de leer más de esta historia, y nada más fueron 7 paginitas. Pero sí, esas 7 paginitas podrían ser un muy buen dossier para cualquier editorial europea, y que las editoriales de allá se pongan las pilas y que pidan más, ¿no? De este personaje, de estos personajes que salen aquí. No sé por qué tengo en la cabeza que Tony tenía más ideas de Sofía, porque te digo, creo que nunca he platicado con él en vivo, pero me da la impresión de que vi algunos otros ensayos del personaje que se llamaba Sofía. Probablemente alguna musa, es una hipótesis mía, ¿no? Eso habría que preguntársela a él. Porque aparte como que sí, el personaje lo tenía muy diseñado, ¿no? Conocía muy bien el personaje cuando lo dibujaba. Después nos dejó hacer... ¿cómo se llama? Unas postales, hicimos unas postales de la revista de Cenizas a color, y era de una imagen de Sofía, de Tony Sandoval, que también está muy padre, o sea, color también Tony trabaja. Sí, ¿no? Como nadie. Y como que me parece que es un personaje que tiene muy hecho, en su cabeza es un personaje que conoce muy bien. Para ponerlos en contexto a los que nos oigan, Sofía es de hecho lo dice en la viñeta, es una chica bonita, pero de baja estatura. Pero su anhelo, su sueño más grande es ser una modelo. Y entonces hace lo que puede para, pues, ser alargada, ser esbelta, alta, ¿no? Y ahí tiene 3 tíos que la van a ayudar, nada más que esos 3 tíos ahí. Tiene una onda ahí en el cómic que no se las platicamos por si algún día tiene la oportunidad de leerlo. Y es donde se pone muy interesante, ¿no?
casi valdría la pena buscarse el número 0 creo que vale todo lo que está en la revista, creo que vale la pena, pero casi valdría la pena nada más por esas páginas de Tony Sandoval y de Raúl Treviño, porque sí se la rayaron y no, infinitamente agradecidos con ellos. Mira, dejé hasta el final porque este cómic justo es uno que hicimos tú y yo, que se llama Garganta. Y platica, bueno, les vamos a poner un poquito de contexto. En las primeras páginas pues vemos un castillo en lo que parece ser los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Hay alguien ahí prisionero, pero luego vamos a ver que este prisionero va a ser pues alguien que va a ser utilizado para un experimento. No sé si contar más, pero a ver, Santiago, tú platícanos de esta historia, cuéntanos. Honestamente, no me acuerdo. O sea, no me acuerdo de dónde pude haber sacado las ideas o qué me inspiró o etc. Definitivamente tiene un poquito de Lovecraft, ¿no? Sí, sí. Casi, bueno, ya hice un poquito de memoria. Más bien así como que lo que tenía en la cabeza sí tiene un saborcito a Lovecraft, pero creo que mucha gente da por sentado a otro autor que le siguió y creo que superó a Lovecraft en muchos sentidos de lo fantástico, o sea, de explorar todas esas cuestiones de los mundos alternativos, el infinito y todo eso, y es Borges. Y entonces creo que lo que tenía en la cabeza era el Aleppo, un cuento corto de Borges que se llama El Aleppo, y creo que era lo que tenía en la cabeza, y a partir de ese pues ya idear todo el sentido tétrico e intertextual de la Segunda Guerra Mundial, y que no necesariamente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya es que nos lo inventamos como medio temporal el asunto, ¿no? Y para hacer una historia corta, creo que está padre y la dibujaste muy padre, por cierto. O sea, me gustó mucho las páginas que recibí tuyas. Quedó también muy padre, creo que quedó muy bien ese cómic. Sí. De hecho, hicimos hace poco una segunda versión que esperemos en algún momento cuaje en alguna publicación. Pero pues ahí está esa historia que da para bastante. Son como 8 páginas, ¿no? 7, 8 páginas más o menos. Y está ahí en el número 0 también de Cenizas. Y luego vino el número 1 y desfilaron más autores de cómic. Aquí tuviste a Patricio Beteo. Al Pato Beteo, ¿cómo lo contactas? Creo que tampoco nunca he tenido el placer de hablar con él en vivo. El contacto con él fue a partir de Freak. Con los del Taller del Perro, con el que más contacto tenía era con Freak, porque nos entendíamos en cuestión de referencias, ¿no? O sea, cuando hablábamos de cómic, nos gustaba François Schuiten, nos gustaba Otomo, y nos pasábamos mucho tiempo hablando de ese tipo de cómic, ¿no? Entonces creo que nos identificamos mucho en ello, y a Freak lo invité como parte del comité editorial, y él fue el que hizo contacto con Beteo, si no recuerdo mal, y pues Beteo nos proporcionó esa historieta y nos proporcionó la portada. Con ese estilo, la portada, claro. Con ese estilo tan relativamente simple, pero más bien es sencillo, que no es lo mismo. Con ese estilo sencillo, pero que sí dice mucho, ¿no? Sí, casi impresionista, pero lo que hace Beteo es que esto es para esto. Cada ilustración que muestra, así te quedas viendo, cómo metió esta texturita, qué pincel usó por acá, cómo lo diseñó, cuál es la composición, por qué metió estos colores. Es muy bonito el trabajo de Patricio Beteo, la verdad. Sí, y también una cosa que fue muy afortunada de todas las colaboraciones que recibimos, sin excepción, es que todos entendieron que era blanco y negro. O sea, que la revista se estaba publicando en blanco y negro y a grises, ¿no? Y creo que en ese sentido nadie envió material que no fuera... con que no fuera un material por ahí rezagado que no tuvieron chance de colorar, no, o sea, como que la mayoría de las colaboraciones, si no es que todas, fueron pensadas a blanco y negro, y se nota. El de Patricio Beteo es un muy buen ejemplo, se nota cómo hace uso del color de la riqueza de grises, ¿no? Claro. Tenemos también una historia que tú hiciste que se llama Bajo el telón veneciano. Qué bonita historia, esa me gusta mucho. Esta la escribiste y la dibujaste tú. Y haces una combinación de cosas porque metes tinta, metes lápiz, metes efectos de computadora, pero toda la narración es como muy europea, muy, muy bonita, la verdad, Santiago. Gracias, muy amable. Eso, años después, lo alargué un poquito. O sea, esas eran las primeras 5 páginas de lo que iban a ser como 10 capítulos de algo más largo.
Y pues lamentablemente pasó lo peor que te podía pasar, que trabajaste, la mayor parte de ese material lo trabajaste de manera digital y me robaron la computadora y se llevaron todo ese material. Jole, qué barbaridad. Entonces había completado como unas 30 páginas y pues lo que me queda son pruebas, impresiones de prueba que pues no me sirven de nada más que para tratar de recrearlo y honestamente ya me daría mucha flojera, ¿no? Pero, por ejemplo, el personaje de esa, que es una chava que se llama Darla, creo que es lo que le pasa, creo que es así lo que yo pensé, que es lo que es Tony con Sofía, ¿no? O sea, es un personaje que aparece en tu cabeza y como que se te queda ahí clavado y como que lo quieres sacar de una manera u otra, ¿no? Es un personaje musa, por decirlo de una manera. Entonces, y sí, pues quedaron esas 5 páginas, que es como que la introducción, y pues ahí la historia estaba trabajando en un tenor como de Paul Auster. Todo el mundo conoce, tú conoces y todo el mundo conoce a Dave Mazzucchelli, ¿no? Claro. Daredevil, Batman Year One. Creo que no es muy conocido de él lo que pensaría que es su mejor obra, que se llama City of Glass, Ciudad de Cristal, que es una adaptación de una novela de Paul Auster. Y entonces, pues a mí me tocó, le hizo en colaboración con un escritor que se llama Paul Kasarik. A mí me tocó escuchar a Kasarik como él y Mazzucchelli tomaron el proceso de adaptar una novela que está completamente a prosa y convertirlo a gráficos. O sea, tuvieron que hacer como que una clave y una serie de reglas para seguir, para que la adaptación fuera fiel, ¿no? Y de ahí entendí mucho el cómic, entendiéndolo como trabajo de lectura, no como trabajo de espectáculo, ¿no? O sea, como que no sé, si nosotros leemos cómics de superhéroes y Jim Lee, es cómic que está así abigarrado de detalle, con unas composiciones así súper locas, un layout desparramado por todos lados, porque es la finalidad. O sea, sí, escapismo, sí. Y te ancla, no te ancla tanto en la narrativa, te ancla en el detalle del dibujo. La impresión es como más espectáculo, ¿no? Que está bien. Pero cuando yo le agarré la onda ahí a Kasarik y a Mazzucchelli con esa adaptación, fue cuando ya empecé a entender un poquito más el cómic europeo. Particularmente a Hugo Pratt o a Milo Manara. Ándale, esto tiene mucho saborcito, Hugo Pratt, tienes toda la razón. Que se trata de hacer como que una lectura ágil. O sea, si tu historia es importante en un sentido narrativo, o sea, si tu historia tú le das o tratas de darle una calidad literaria como de un Ray Bradbury, por decir algo, o donde importa mucho que tú te fijes en lo que pasa con los personajes emocionalmente, que tú o sea, donde las vueltas de tuerca del guión sean importantes y que no sean manejarlos con un rango de sutileza y de emoción, pues el lenguaje en la historieta tiene que ser como que muchísimo más claro, ¿no? Entonces esa narrativa de tener pues cuadros que el layout parece muy aburrido, pero te tiene que permitir que tengas un flujo de lectura de izquierda a derecha tal cual, como si cada tira fuera un párrafo, ¿no? Para que lo que importa es que tú fluyas metiéndote en lo que está pasando en cada uno de los detalles de la historia. Con el cómic, que es más espectacular, no pasa así. Sí, no. ¿No? O sea, pues te quedas, también tiene que ver la edad, ¿no? La edad de la persona que los lee o cuando los leemos. Entonces, pues cuando tienes 12 años, pues Jim Lee o hasta Rob Liefeld, pues es muy interesante porque es lo que quieres ver, ¿no? Quieres así llenar tus sentidos de millones de líneas que a lo mejor no sirven para ni madre. Quieres que se vea padre y la historia, pues puede tener alguna sorpresa o no, pero lo importante es que sea espectacular, ¿no? No, en esta onda europea, y era lo que me interesó a mí mucho después de mis años de facultad, pues era desarrollarlo así, o sea, como que la historieta como el lenguaje, como una traducción del lenguaje literario que tuviera cierta calidad literaria en la que te pudieras enfocar realmente qué es lo que está pasando en la historia, ¿no? Y sí, ahí es cuando pues toda esa onda de Hugo Pratt y específicamente Hugo Pratt y después Milo Manara lo retomó, ¿no? Claro. Fíjate que después hay otra historia, ahí me gustaría platicar a mí cuál es el origen. Se llama El Interrogatorio, de Chris Kirby en el guión y de Gil Agudín, que quizá le suene el nombre por aquí en el Tonight Podcast, porque es el mismo Gil Agudín que luego anda platicando por aquí. Y del Interrogatorio había salido originalmente en inglés en un cómic que se llamaba Digital Web, si no me equivoco. Y me acuerdo que nosotros también teníamos mucha afinidad en cuanto a los cómics que leíamos. Me invitaste a este proyecto y me dijiste, oye Miguel, ¿no sabes de alguien que tenga un trabajo que se pueda meter en cenizas, que su calidad esté buena? Y te dije enseguida, ¿sabes qué? Gil Agudín. Dejando a un lado que es uno de mis mejores amigos,
siempre he sido fan de su trabajo, me encanta cómo narra Hill, me encanta el trabajo que hace. Me pareció que era como la historieta atinada, te lo comenté y te mostramos algunas páginas y enseguida lo tomaste, ¿no? Y ahí te paso el micrófono para que nos cuentes a ti qué te pareció el interrogatorio cuando lo viste y por qué decidiste que sí, tenía que estar ahí en la revista de Cenizas. No, pues porque la calidad era indudable, ¿no? Quizá la historia, si tengo que ser honesto, pues quizá la historia es un poquito simple, pero pues Hill levanta muy bien la narrativa de la poca trama que tiene, ¿no? Yo no sé, Hill es el que me puede corregir. Tampoco nunca he hablado directamente con Hill, fíjate. Pero él me puede corregir, pero a mí me pareció que de repente yo vi una especie de influencia de Muñoz, de José Muñoz. O sea, en el manejo de... José Muñoz es el de Alex Sinner, que después también influenció a Frank Miller, ¿no? Me pareció ver como que cierta influencia de José Muñoz, aunque a lo mejor su trazo es más limpio y más controlado. Pero por lo menos lo que me quedó clarísimo es de que sí sabe hacer el contraste de blancos y negros, ¿no? Que es algo que a la fecha muchos batallamos con ello. Y pues no sé, toda la manera en la que dibujó, o sea, no hay una línea que no tenga un propósito en cada una de esas páginas, ¿no? Y ahí sí fue la calidad del dibujo de Hill la que dijimos, sí, pues esto va derechito para Cenizas. De hecho, no sé por qué me quedé con la impresión de que inclusive pudo haber hecho algo en computadora con ello. Hay por ahí truquitos de Hill que tiene con eso, fíjate. Pero no sé si ya los aplicaba de aquella época, pero hubo como 2 o 3 secuencias, sobre todo en la forma de designar el espacio, ¿no? O sea, en la forma en la que designa la perspectiva de los espacios, etc. Y así como que no sé si me daba la impresión de que a lo mejor metió algo de computadora, pero sí o no, no lo sé distinguir, o sea, eso es un halago. Y me pareció muy bueno. Y aparte, pues la referencia de Loomis, ¿no? O sea, como que también a lo mejor está jugando con todas las herramientas de Andrew Loomis en esas 8 páginas. Y sí, ese también me gusta mucho. También me gustó mucho por el dibujo de él. La historia está bien, la historia está pasable, pero él es el que la realza con el dibujo, con el diseño de página. Logra esa claridad, o sea, de la que estaba hablando hace rato, logra darle esa claridad narrativa. Y fluye bien a la vista. Sí, es que qué bárbaro, Gil. Oye, Gil, aquí hay vamos a decir, una viñeta grande en una de las páginas donde llegan los policías a investigar y están en un baño. Qué cuadro, qué viñeta es esa con todos los frasquitos de medicamentos esparcidos por todo el baño. Uf. Sí, la verdad es que Gil... Esa es la que me recuerda. Esa imagen que dices es la que me recordó a Muñoz. Me recordó a Muñoz y me recordó a Frank Miller, ¿no? Y está increíble, esa página está increíble. Sí, ahí se la voló el buen Gil. Y luego viene otro cómic de Ricardo Peláez que también estuvo en Fuego Lento, que se llama La intensísima pasión del artista. Peláez, ¿qué podemos decir de Peláez, no? Que no hayamos dicho ya por aquí, pero tú dinos, Santiago, tus impresiones acerca de este trabajo del buen Ricardo Peláez. Pues es una confesión muy honesta de cuando estamos chavos tratando de delucidar qué es esto de hacer arte, ¿no? Que tenemos esta impresión de que pues ser artista es ser una especie de bohemio tipo Bob Dylan o tipo Joaquín Sabina, y que tienes que emborracharte y tener historias trágicas y etc., porque si no, no tienes nada que decir. Y entonces, pues Ricardo Peláez como que lo aborda de una manera muy divertida, ¿no? O sea, ese cliché de que el arte tienes que tener vida, ¿no? ¿Qué? Tienes que tener experiencias fuertes en la vida para tener algo que decir. Como que pues hace una broma muy, muy divertida y muy honesta de ese cliché. Y creo, no sé, Ricardo lo sabría decir mejor, pero creo que a lo mejor habla de una etapa de su vida, ¿no? Pero está muy padre, está muy divertido y es muy honesta y creo que aplica la fecha. Claro. Ya luego vino el número 2 de la revista narrativa gráfica de Cenizas. Y aquí estoy viendo, por ejemplo, que viene un cómic, ya ni me acordaba de este. Lo dibujé yo, lo escribió Andrés Ledesma y se llamó Gravedad. Y era una onda así como una época victoriana, pero con steampunk. Y por allí pasaba algo. La idea se me hizo muy, muy original. Y ahí la hicimos con el buen Andrés Ledesma. Viene un artículo muy bueno que hacen de Operación Bolívar de Héctor Fernández, que es quien ya nos decías, ¿no? Que había hecho una tesis, algo así, para una academia de Estados Unidos. Sí, creo que para la Universidad de Georgia, una cosa así. Él ya había estado publicando sobre Clement. Si me das a acotar, esa de Gravedad a mí me encantó porque lo hicieron exprofeso para la revista, ¿no? Igual que Gravedad. Ajá, es correcto.
lo hicieron de manera exprofeso. Y a mí me parece que Andrés, pues de repente se desperdicia un poco al no escribir más seguido. Lo relaciono con Gravedad en el sentido de que no solamente tú dibujaste ambas, sino de que creo que en muy pocas páginas se logra crear un universo y una historia concreta e interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues esa de Gravedad también se antoja como para ese universo seguirlo explorando. Sí. Y a mí me gustó mucho también esa. También es de mis favoritas y que fue hecha exprofeso para la revista, ¿no? Fíjate, en esas fechas ya estamos hablando aquí que era entre el 2006, 2007, por ahí más o menos. Yo me acuerdo que me fui a la Comic Con de San Diego, la del 2007, y justo nos mandabas antes de publicar la revista, pues algo en PDF o algo así para ver, ¿no? Que viéramos si no había algún detalle o ese tipo de cosas, y ya le avisabas después a los artistas que iba a salir su cómic. Y en iba a salir Cuyito, de Francisco Plasencia, que si se les hace conocido el nombre, Francisco Plasencia ahorita pues es colorista en DC Comics, ha coloreado Batman para Greg Capullo, ha coloreado Spawn, donde he trabajado con él y con Todd McFarlane, y pues aquí estaba haciendo su cómic de Cuyito, y me acuerdo que yo fui el que le avisé, porque yo los conocía ya, los primos Plasencia, a Iván y a Francisco, a quienes también les mandamos saludos. Y ya les platiqué, pues va a salir tu trabajo ahí de lo de Cuyito, ahí en Cenizas. ¿Cómo crees? Y estaba muy emocionado, estaba muy contento. Cuéntame aquí cómo fue el contacto con el buen Francisco Plasencia. Honestamente no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Creo que también, foros, también ¿no? fue por los foros. Creo que sí, también fue por los foros. Y él fue muy amable de entrarle luego, ¿no? Y también, pues no sé, o sea, creo que esa de Cuyito es buen ejemplo. Cuyito le agarra a otro fulano y lo mete en un fanzine tamaño media carta en font, ¿no? Porque parece que no es la gran historia. O sea, parece como que es algo que alguien podría llamarlo que parece que es un ejercicio, ¿no? Pero pues no, si tú ves la calidad de lo que está metiendo ahí, al contrario, mételo en un buen formato, ¿no? Mételo en un buen formato, ponle un buen papel. Y se eleva la calidad del material inmediatamente, resalta de otra forma, ¿no? Y pues está muy padre. O sea, a mí también me encantó, pues llegas a la última página y pues es una página que te rompe, ¿no? Así, muy Fíjate. Simple, pero muy, muy llegadora, ¿no? Claro, muy intensa. Está también Letargo, de Raúl Mann, a quien también le mandamos saludos. También con él he tenido oportunidad de trabajar. Y qué bárbaro, ha sido un talentazo siempre el buen Raúl Mann. En ese tiempo me parece que era del grupo de uno de los grupos que hacían cómics en Chihuahua, ¿no? Ajá. Ay, ¿cómo se llamaban? Híjole, se me fue el nombre. Se me fue el nombre también. Pero ahí estaba Andrés, estaba Raúl. Sí, estaba Raúl Mann, era el que estaba ahí dirigiéndolos a todos. Se me fue el nombre de cómo se llamaban ellos en colectivo. Pero pues sí, Raúl era me parece que siempre era el que tenía más talento, y se me hace interesante que él también se adaptó muy bien a blanco y negro, porque su fuerte es el color. Es la maldición del podcast, porque nos vamos a acordar de cómo se llamaba el grupo ya que terminemos de grabar. Sí, cuando ya estamos en otra plática. Sí. Se llamaban así. Pero no recuerdo dónde tengo, porque tengo material de ellos en alguna caja, pero no me acuerdo qué caja es. Pero bueno, ahorita que cuando menos nos imaginemos nos acordamos. Pero sí, Raúl Mann participó con ese y después participó con algún intro y algún outro en alguna otra revista. También muy buen material. Raúl es un poco más imaginativo. Él no se presta tanto como para la cuestión literaria. Él se presta un poquito más para dibujar de manera más espectacular en esa escuela de ciencia ficción, tirándole más a heavy metal, ¿no? Y también fue muy buena colaboración y se adaptó muy bien el material para que apareciera en blanco. Sí, es correcto. Luego fíjate, la portada del número 3, ahí nada más es de José Omar Ladrón. A ver, platícame esa cómo la conseguiste. Ahí sí fue por alguien que conozco de aquella, ya lo conocía desde hace muchos años y hemos trabajado muchas cosas juntos, que es Miguel Ángel Alba Marquina. No sé, es el tipo de fulano que tú si lo ves lo reconoces porque está en todo, pero no es como que el que quiera relucir, ¿no? Entonces, él sí está muy metido en el cómic y en el asunto de las luchas, y estaba metido en muchas publicaciones y etc. Y él ya tenía muchos contactos, sobre todo él tenía muchos contactos de ese tipo de autores de la vieja guardia. Por ejemplo, Durán,
¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que dibujaba Memín Pinguín? Sixto Valencia. Sixto Valencia. Porque Alba como que es experto y los conocía a todos ellos. O sea, él es experto del cine, del cómic mexicano clásico, y conocía a la mayoría de esos autores y los había entrevistado, etc. Y tenía algunos otros contactos por ahí. Y él consiguió varios, y se hizo aportaciones muy, muy, muy valiosas. Y pues una fue esa, que él conocía a Ladrón. Y pues Ladrón de hecho, viene una entrevista que le hace a Ladrón aquí mismo. Ahí sí, lo que pasa con Miguel es que a lo mejor ya no es tan locuaz para poder hacer una entrevista, pero la entrevista en lo mínimo está bien. Me acuerdo que le metimos mucha mano a esa entrevista para que quedara bien, ¿no? Pero sí valió la pena el asunto del Ladrón. Esa portada es así, está preciosa, ¿no? Está bonita, sí, muy Moebius. Y después, unos años después, no sé si fue 5 años después, una cosa así, pues salió la película de Oblivion, la de Tom Cruise. Y el póster era casi igual. Casi igual, es correcto. Era casi igual, ¿no? Entonces, y sí, esa portada pues es gloriosa. O sea, esa portada es así como que parece que estamos imprimiendo un número de Metal Horland, ¿no? Se ve muy portada de Metal Horland, de Heavy Metal, sí, cualquiera podría quedar. Oye, tienes un cómic muy bonito aquí de Juan Sainz Valiente que se llama Domingo. Qué bárbaro, qué precioso. Muy poquitas páginas, pero está bonito. Ese fue otra chica que estaba metida en artes plásticas y que nos echó la mano un rato, Ana. Ella fue la que hizo ese contacto para esa historieta. Y también, pues cuando me la enseñó, pues sí, si quieren, no hay bronca, la metemos directamente. No he sabido más de esos autores. O sea, de los que hicieron esa historieta, no he sabido más de ellos, ni he seguido más de ellos, pero esa historieta estuvo muy padre, estuvo muy rica, tiene como que su peso emocional, ¿no? Y está preciosa. Tenemos también Cáncer, como ya decías, de la vieja guardia está Arturo Casillas. Y qué manera tan particular, ¿no? De hablar de esta enfermedad. Sí está bueno también el cómic. Nada, es que, mira, no me acordaba de eso, pero porque hace un tiempo estaba considerando comprar una de estas, las Artist Editions. Estaba considerando comprar una de Jim Lee que acaba de salir, ¿no? Y ahorita que estás mencionando esa, pues es como un antecedente, porque lo publicamos tipo facsímil. O sea, el arte lo tuvimos que publicar casi como fotografía, en lugar de escanearlo y quitarle los grises y etc. Y entonces como que es un facsímil de esos originales que nunca se habían publicado del maestro Casillas. Y honestamente, hasta que Miguel Ángel no llegó con esa historieta, yo tampoco no sabía nada de Casillas. Empecé a buscar más material de Casillas a partir de eso, ¿no? Y pues es un buen ejemplo como de museo, o sea, es de algo que vale la pena preservar, sí, y darle una buena presentación, ¿no? Claro. Oye, entonces, cuéntame. A ver. Estábamos, bueno, no sé si te fijas, estábamos en todo, ¿no? Estábamos en el presente y estábamos en el pasado y de momento rascábamos el futuro, ¿no? Sí, había de todo, de todas las épocas, todas las temporalidades. Cuéntame cómo llega Mr. Natural, un cómic de Robert Crumb, a cenizas. Estoy callado porque estoy pensando qué decir al respecto. Pues hicimos contacto con su agente. Hicimos contacto con la agente de Crumb. Crumb pidió que le enviáramos un par de ejemplares para ver en qué se iba a publicar y pues nos dio chance de poner un par de historietas, o sea, de escoger un par de historietas de las que ya se habían traducido para las colecciones españolas, que no recuerdo si eran de Astiberri o no me acuerdo quién editó las versiones españolas, y de ahí las retomamos. Y pues ahí publicamos un par de Mr. Crumb, que pues también, pues yo aproveché para retomar los personajes que había publicado yo aquí en El Sol de Toluca en el 99, Mortinato y Aborto, y pues quería hacer como que ese experimento, ¿no? Como que quería tocarle rasgar un poquito la gloriosa sombra de Trump, ¿no? Claro. Fíjate, del siguiente te voy a platicar yo, porque este es yo creo que el único cómic que hay donde me diste el chance de escribirlo. Normalmente pues yo me la paso dibujando, a veces sí escribo y dibujo, pero yo nada más lo escribí y lo dibujó Ana María González Ibarra. Y esto fue porque justo en el foro de Ipso Facto teníamos una dinámica que se llamaba Artista contra Artista.
donde poníamos un guión y 2 artistas tenían creo que 1 o 2 semanas para dibujarlo y ya todos votábamos, ¿no? Para ver quién había ganado, quién lo había hecho mejor. Era una buena dinámica para pues estarte entrenando como dibujante. Y el caso es que ahí me tocó enfrentarme con Ana María González y me gustó tanto cómo dibujó lo que hizo que la contacté y entonces hicimos este cómic para la revista. Cómic chiquito de 3 páginas, pero pues Ana María tiene esto de los dibujos que hace, las caras, sobre todo los rostros de los personajes, les da como mucha verosimilitud, mucho sentimiento. ¿A ti qué te pareció el trabajo de ella? Bueno, y el cómic en general. Me gustó mucho y también tiene esa onda de que lo que le da calidad literaria es que tú puedes, yo lo intentaba con el que yo había hecho, de que tú puedas dibujar personajes que sean expresivos, o sea, de que tú puedas dibujar personajes que están actuando, ¿no? Y creo que ella tiene esa mano, o sea, cuando tiene, y fíjate que creo que no es tan común, no es tan común, pero tener dibujantes que sepan agarrar un personaje, que el personaje pueda expresar felicidad con una sonrisa sin tener que decir nada, son muy pocos. Y ese trabajo estuvo muy interesante. Y no sé qué fue de ella, Sigue dibujando, sigue ilustrando. Creo que lo último que supe, había hecho algunas ilustraciones para algún libro o algo así. Pero pues búsquenla, se llama Ana María González Ibarra. Es una gran, extraordinaria dibujante. Y pues síganle la pista porque el trabajo que hace es muy bueno y no hay que perder lo que está haciendo, ¿no? Deberíamos animarla para que haga más cosas de historieta porque es muy buena. Pero ¿hace ilustración o también Creo que se ha dedicado más a ilustrar que a hacer cómic, pero haciendo cómic es bastante buena. Sí, sería interesante poder rescatarla, fíjate. Pero sí, ese estuvo muy interesante. Es el pequeño tipo de cosas que también pues hay que tener apertura pues para poder experimentar, ¿no? Claro, claro. Y en ese sentido casi esas pequeñas páginas se sintieron como un experimento, pero pues creo que las colocamos bien, ¿no? Y sí, también estuvo muy padre ese. Creo que no hay una sola colaboración que no me haya gustado, honestamente, ¿eh? ¿Sabes que ese cómic se me ocurrió porque estaba oyendo Alaska y Dinarama? ¿A poco? La canción de Mi novio es un zombie. Y yo dije, déjame ver. y salió eso. No sé si te pasa, pero a mí también para escribir historias o cuando tengo que hacer un guión de algo o cuando tengo que idear básicamente una narrativa, yo escucho mucha música para encontrar el tono de lo que quiero narrar, ¿no? Entonces, para mí la música sí es fuente constante de inspiración. Sí, no, seguro. Te ponen el tono, ¿no? Sí, entonces así como que de repente, esta historia estaba escuchando Interpol, esta historia estaba escuchando Pixies, esta historia pues estaba escuchando, ¿cómo se llama? La balada de los niños muertos de Ligeti, creo, ¿no? Entonces así como que a mí sí la música es muy importante para encontrar el tono de lo que quiero encontrar, ¿no? Oye, hablando de tonos, viene después para el número 4, de Mi Abue de Valerio Vega. Y aquí Valerio Vega, su tipo de dibujo es muy diferente a lo que él hace aquí en esta revista, porque aquí parece como salido de Pesadillas. Se ve, no sé, las imágenes son muy impresionantes, se ven fuertes, mete como con lápiz. Pareciera el estilo muy sencillo, pero estos sombreados y estas texturas, pues no son fáciles, ¿no? Ahí cuéntame de esta historia. No sé si me lo dijo Valerio o no sé si lo intuyo yo, pero creo que es muy personal la historia. Creo que sí se acerca algo a cierta historia personal. No sé si es una intuición mía o no sé si tal cual me lo dijo Valerio, ¿no? Y en cuestión del arte, pues también como que se animó a experimentar. Porque tienes razón, él es como que de trazos más finos, ¿no? Él es de trazo controlado a tinta, con más anatomía detalle. correcta, con más detalle, claro. etc. Pero pues a veces, pues cuando uno se suelta y a experimentar, como que te lleva por caminos que ni siquiera sabes en qué va a acabar y pueden resultar cosas muy interesantes. Y ese es un ejercicio muy interesante. Y sí, tienes razón, no parecería... creo que es una de las excepciones en lo que yo he visto de Valerio, que de Valerio sí tengo cosas recientes porque me lo encontré en una feria de libro aquí en Toluca. Yo vivo en Toluca
y hace un par de años me lo encontré en una feria de la feria del libro, y sí platicamos un rato y le compré cosas que está publicando con su propia editorial, con Nostromo, y me dio mucho gusto por Valerio, de que él sí le está dando, ¿no? Le está dando por su cuenta y que está haciendo cosas padres. A mí me gustó lo que me traje de esa convención de él. Y sobre todo de que no sé si sea el caso, porque como que en general he estado apartado de todo el asunto del cómic nacional ya desde hace muchos años, pero creo que se antoja que maduramos ya todos, ¿no? O sea, todos los que estamos en aquella época en ese foro, como que se antoja como que ya maduramos y como que ya no estamos dando la importancia a tonterías o a conflictos tontos, ¿no? Y entonces, vamos a decir que hay 90% que tienes razón. Y hay un 10 que siguen en lo mismo. Y entonces, no es que Valerio tuviera discusiones tontas de aquella época, yo nunca recuerdo que Valerio tuviera discusiones tontas o dejara tonterías, pero me da gusto que tuviera consistencia y que siga en el ajo, ¿no? Y que pues sacó su serie de 4 números de su personaje y están padres y los sacó como él quiso y valen la pena tenerlos y leerlos, ¿no? Y como que me gusta eso, ¿no? Así de que, mira, sí crecimos, después de tantos años sí crecimos, ¿no? Sí, pues es que tiene que ser. Oye, viene este cómic que se llamó Babel, el brujo y el revólver, donde otra vez hicimos mancuerna tú y yo. Cuéntanos de esta historia y el cómic, ¿qué te pareció? Y después tenemos que platicar aparte de ese, ya en privado. Es un guión cinematográfico. Es el primero o segundo guión cinematográfico que escribí en forma por allá de los... Pues creo que cuando empecé la revista, o sea, cuando salió el número 0 de Cenizas, creo que ya tenía ese guión escrito y registrado. Y de ese guión se me ocurrió hacer como que un pequeño backstory. Es un pequeño backstory del personaje y pues te lo pedí a ti para que lo dibujaras y pues quisiste dibujarlo y también quedó bastante bien. Ese fue muy interesante porque quizá en mi cabeza hay algunas decisiones como dibujante que tú tomaste que yo a lo mejor las hubiera hecho de otra forma, ¿no? Pero aún así el resultado fue bastante agradable. Y ese es otro personaje que tengo en el candelero y que últimamente está saliendo por otros asuntos. Y es una historia padre. Pues básicamente Babel es una terrorista refugiada en México que de alguna forma también tiene un poquito de bruja, ¿no? Entonces, pues es un recorrido que Babel hace a través de nuestro México mágico y misterioso, ¿no? Y es un personaje muy interesante y el guión completo de lo que podría ser un largometraje, creo que también está padre. Y fíjate, últimamente estoy un poquito metido en ese proyecto otra vez. Mira, está interesante. De hecho, a mí me gustó tanto que hay 2 páginas de aquí que les hice como su detrás de cámaras. Me acuerdo que en mi blog lo publiqué de cómo fui escogiendo, ¿no? Las tomas, por qué, todas las decisiones para hacer cada viñeta. Entonces, me gustó mucho traducir ahora sí tu guión a imágenes, ¿no? A secuencia. Sí, es pues no sé si ubicas algunos, sobre todo los gringos, lo llaman la tercera mente, ¿no? Yo lo hubiera hecho de una forma, tú lo hubieras hecho de otra forma, pero cuando lo hacemos en conjunto, sale de otra forma que a su modo es satisfactoria, ¿no? Claro. Y fíjate, pues, colaboramos varias veces ya. Pero bastante, sí, hay un montón. Sí. Tienes aquí la segunda oportunidad de José Luis González Durán, también de la vieja escuela. Y qué bárbaro, ¿no? Bueno, aquí ya se nota la experiencia aquí del maestro Durán. Sí, todavía vive, y él también vive aquí en Toluca. Nada más que pues ahora sí enviudó y como que pues ya anda un poco depre, ya no puede dibujar, o sea, ya físicamente no puede sentarse y dibujar. Vive de su pensión, creo. Y sí, ya está un poquito, muy señor, ¿no? Hace un par de años también quisimos hacer un documental sobre él y también como que tuvo muy mala suerte todo el asunto y se tuvo que cancelar el proyecto.
Pero Durán también es un tesoro. Todos esos dibujantes de esa época, y creo que es el único que queda vivo, de toda esa época de dibujantes de la era de la prensa, o sea, que fueron dibujantes desde los 50, 60, 70, 80, creo que Durán es el único que queda vivo. Y es un tesoro. A lo mejor me equivoco, ahí habrá que preguntarle a Alba Marquina, a lo mejor me equivoco, pero creo que es el único que queda vivo. Y pues también cuando ves sus páginas y la ves pues en buen papel, respetando un poco el formato original, sin meterle censura, dejando que su imaginación florezca, porque casi todo lo que ellos dibujaron por encargo, pues todo tenía lineamientos y, ¿no? Cuando ves su trabajo de cómo florece su imaginación, pues es muy interesante, porque también es una imaginación que dejan ver sus obsesiones, ¿no? Que tiene que ver con las damas y que tiene que ver con la muerte. O sea, no lo pensarías de Durán, pero cuando ves sus trabajos, no es el único que tiene, por ahí tiene algún otro par de trabajos no publicados, que son completamente enteros hechos por él, y tienen ese toque, o sea, de que juega con la mitología y le interesa mucho la mitología y el tema de la muerte, ¿no? Y dibujar mujeres sexys. Y es muy interesante conocer ese tipo de trabajo de ellos, porque pues, uno no se los imaginaría, ¿no? Mucho del asunto de Durán o de Casillas o de todos ellos es de que nadie cuidó o nadie se dedicó ni ellos mismos cuidaron sus trabajos originales, ¿no? Entonces no sé si te acuerdas que habrá sido 3, 4 años, alguien en Estados Unidos encontró sus números del Hombre Araña dibujados aquí en México. Y se hizo todo una revolución en internet, ¿no? Creo que sí. Sí, no sé qué blog de cómics encontró la versión alternativa de la historia del Hombre Araña en México, que se casaba con Gwen Stacy, que al final era un sueño. Querían que lo publicara Marvel y todo, una nueva edición. Sí, y en Estados Unidos fue así como que una curiosidad que duró ahí un ratito, y pues le dio algo más de luz a Durán por un par de años, ¿no? Pero pues hasta donde yo entiendo, creo que no tiene material original de nada de eso. Y pues sí, eso es lo trágico, ¿no? Así como que eso estaría buenísimo, de que se lo enviara a Marvel y Marvel lo publicara, aunque fuera como una curiosidad, ¿no? Creo que es más interesante de lo que sea que esté haciendo Marvel ahora, pero bueno. Pues ahí queda para el anecdotario. Luego vino el número 5, ese fíjate que sí ya no lo conseguí. Aquí no sé si ya tuvo dificultades en la distribución o qué, porque la revista Cenizas pues se llegó a encontrar en Sanborns, en la librería Seducal. Esta no sé por qué ya no llegó acá, la número 5 acá a Veracruz. Pero en la portada veo, ¿es Racrufi o quién es el que te hizo la portada? Racrufi nos prestó una portada que ya tenía hecha, nos dejó reimprimirla. Y a ver, deja que la saque para tenerla en contexto. Espérame 30 segundos. Dale. Yo se las voy platicando mientras aquí a los amigos. Es muy heavy metal, es como una chica ahí con lo que tiene Racrufi es que mete mucho de como cyberpunk, pero le mete como formaciones aztecas en sus armaduras, y entonces ella está sentada como con un robot destruido, ¿no? Está padrísima la portada, y también muy, muy a la metal Horlan, a la heavy metal, ¿no? Bien podría ser una portada de esas publicaciones. Y si la abres, pues creo que también es uno de los números que más cariño le tengo. O sea, como que aquí ya la revista y los contenidos se estaban consolidando. Aquí, por ejemplo, eso me acuerdo que lo retomamos de un gallito. Hubo un número del gallito que tenían intro, o sea, una historieta de intro, y después el mismo autor, que era Quintero, creo, al final retomaba el outro, ¿no? La última página retomaba lo que había hecho en la página del principio. Entonces aquí Raúl Mann fue lo que hizo el intro y el outro, y también le quedó muy padre. Y pues en este número como que ya nos solíamos que por mil cuestiones, son muchísimas como para platicarlas todas, pero básicamente de aquella época Fonca para la beca o el apoyo económico que te daba para este tipo de publicaciones era un año sí y un año no, o sea, no te los daban consecutivamente. Entonces, si te lo daban un año y cumplías, porque tienes que cumplir, te tenías que esperar otro año para volver a aplicar, ¿no? Entonces, así pasó que el 2 y el 3 salieron, y después pasó un año para volver a aplicar y sacar el 4 y el 5. Entonces, pues eso nos dio como que un espacio muy grande, ¿no?
La otra cosa que pasó, pues, es el famosísimo problema de la distribución. Nosotros imprimimos 1000 ejemplares, ¿no? Porque sabíamos que era como que producto de nicho. Y pues ninguna distribuidora de aquella época te quería aceptar algo por 1000 ejemplares. Querían 5000 ejemplares, 10,000 ejemplares. Y el asunto con eso, que viene, los problemas que vienen con la distribución, pues es que necesitas dos cosas. Bodega, necesitas espacio de bodega y necesitas recursos para poderlo mover. O sea, necesitas camioneta y personas que estén todo el tiempo moviendo el material, ¿no? Y pues no teníamos esa cantidad de recursos. Entonces, habíamos encontrado un distribuidor que trabajaba de manera independiente, trabajaba este tipo de publicaciones, y él fue el que la metió por su cuenta en Sanborns, también en Educal, y no me acuerdo en qué otra librería llegó a aparecer. Y lo que pasó fue que pues, el cuate desapareció. Así. O sea, pues un día ya no estaba en su bodega, un día ya no contestó teléfono, un día ya no respondió correos, y pues desapareció y perdimos el cuate que nos distribuía, ¿no? Y pues nos quedamos con todos los ejemplares del 5, pues felizmente embodegados. Y pues por ahí de repente en algunas convenciones o cosas así, pues las hemos llevado y hasta pues las damos de remate, ¿no? Como a 10 pesos, cosas así. Y ya con los años ya se han ido perdiendo, porque pues sí llegué a tenerlos en 700 ejemplares yo aquí, sentado sobre ellos, ¿no? Y es una pena porque creo que también es es de los mejores. Dices que no lo tienes, ¿verdad? Si quieres después te lo envío. Bueno, nos ponemos de acuerdo, pero una pregunta que seguro van a tener todos los que oyen y ven este episodio es si todavía hay alguna posibilidad de conseguir los números anteriores de Cenizas, no solo el 5, sino pues desde el 0. Sí, del que no hay es el 0. El 0 ese sí ya no, me queda mi copia nada más. Sí, de los demás todavía sí hay copias, y si alguien está interesado, pues, ¿cómo es el correo? Es editor-cenizas @hotmail, es el correo de aquella época, hotmail.com. Ahí me contactan, un poquito de paciencia porque ese correo lo reviso como una vez a la semana, un poquito de paciencia para responderles, y por ahí por ahí los piden y pues ya hacemos el presupuesto para enviárselos. Hay de todos menos del 0. El 0 que sí ya no hay nada. Ok. Y de pues, del 5, pues creo que también sale por aquí alguna luminaria académica del cine que hizo un artículo que se llama Lauro Zavala, ha escrito muchos libros de cine. Fue importante para nosotros ponerlos. Por aquí hay otra colaboración de Chrome. Hay algo ahí como que tuvimos que improvisarla porque no teníamos espacio extra, y por ahí hay como que una galería de Mario Guevara, de Mauricio Herrera, y sí, este es muy, también Freak participó en y aquí ya nos estaban dando, también me gustó el 4 y el 5, las reseñas que aparecen ahí ya no las enviaban esos libros, o sea, nos los enviaban de Norma. Los libros que llegamos a reseñar ahí, no me acuerdo si fue a Norma directamente o Norma por distribuidora Azteca, y inclusive Gantús nos envió el de A Cuatro Manos, que manejaba Caligrama en ese momento, y ya no los enviaban para que nosotros los reseñáramos aquí. Y número también estaba muy padre. Ya estaba madurando la revista, ya estaba cuajando bien, y ahí fue donde se terminó, ¿no? Sí, de hecho el último artículo es mío, y pues aquí hablo, en ese artículo pues hablo como que de todo lo que yo tenía en la cabeza cuando hice la revista, ¿no? Desde mis influencias de 2001 a David Bowie, a Hugo Pratt, ¿no? Y pues la distribución fue eso, o sea, básicamente perder el distribuidor fue lo que fue así como decidir, pues aquí queda. Parte de la intención cuando empezamos el proyecto y de que me animara yo a imprimir por mi cuenta los primeros 2 ejemplares era podemos meterlo a las becas de Fonca, y en ese tiempo también buscar editoriales que les interese, o sea, particularmente pues era Televisa, que publicaba Tierra Adentro, pero pues no, de aquella época nunca conseguimos un contacto con quien platicar directamente para que pudieran interesarles el proyecto y que lo retomaran, porque pensábamos que esta revista podría acompañarse
perfectamente bien con revistas como La Tempestad, Tierra Adentro, Letras Libres, pero pues no, a quienes llegamos a contactar como que no les interesó mucho el proyecto, y entonces pues ya los recursos se acabaron y no encontramos más gente que quisiera meterle, pues, para conseguir mayor tiraje y conseguir una distribución más decente y conseguir bodega y todo eso, ¿no? Y entonces pues como que quinto pues ya supimos, o como que ya sabíamos que probablemente era el último. Y aquí también, porque lo estoy dejando ahorita rápidamente, aquí sale, le hicimos un anuncio a Comicase, ¿no? Sí, A Tobalín. claro. Porque Tobalín, yo tampoco no lo conocía, él en los foros, si te acuerdas en los foros de que había un fulano que hablaba bipolar como Flash Gordon y Ming. Sí, era él. Era él, ¿no? Y a veces como que decías, loco, ¿qué le pasa? Bueno, pero pues ya cuando conocí en alguna convención, conocí a Tobalín, él se presentó conmigo, me presentó el número 0 de Comicase y nos mencionaba como inspiración, ¿no? Y entonces pues me cayó muy bien, y después también estuve escribiendo ahí en Comicase, pues en el primer y segundo año creo que estuve escribiendo algunos artículos ahí para él. Y también ahí le di algunos tips para conseguir la beca de Fonca. Tobalín ya tuvo la suerte, no sé, ya tiene 2 o 3 años que no sé nada, ¿no? Pero Tobalín ya tuvo la suerte que cuando él le tocó ganarse la beca de Fonca, ya cambiaron las reglas y podía aplicar de manera anual. Y entonces pues eso le permitió tener muchísima más continuidad, ¿no? Con Comicase. Sí, también han hecho muy buen trabajo con esa revista. Ya tienen época. Y ya espero en algún momento también dedicar un episodio para los amigos de Comicase. Pero ahorita que hemos dedicado para la revista de cenizas, pues queda ahí escrito con letras de oro, con sus 6 numeritos, pero unos 6 numeritos que son una maravilla, son un tesoro, es una joyita que hay dentro del panorama de la historieta mexicana. Y pues no solo el agradecimiento, ¿no? Santiago, que me invitaste a participar y a publicar aquí, sino el agradecimiento también por contarnos aquí todas las experiencias y estar platicando aquí de la revista. No sé con qué te gustaría concluir, qué te gustaría decir para cerrar este episodio de toda esta experiencia de estar en cenizas. Pues curiosamente, no sé, no sé, el proyecto lo habremos empezado a idear por el 2004-2005, el número 0 lo habremos impreso por el 2006, y cuando ya empezamos a distribuirlo fue hasta el 2007-2008, ¿no? 2007 creo. Y cuando ya fue el quinto número, que ya así como que se sentía que iba a ser el último, pues ya era, me acuerdo que fue 2009, ¿no? Y como que en aquella época, pues, honestamente, creo que no le importó a nadie, ¿no? O sea, la sensación era de que nadie la conoció, de que nadie la había visto, de que nadie la adquiría. Pero pues ahora sí, en el último par de años, ahora sí es cuando ya están llegando los correos preguntando sobre la revista y la historia y qué pasó de aquella época. Como que se está valorando ahorita, que son 12 años después, se está valorando un poquito más que cuando salió, y pues da gusto que alguien se acuerde de ella. Hace también, no me acuerdo cuándo, ya fue hace mucho tiempo, ¿no? Perdón, a mi edad ya la memoria es así como que muy rara, ¿no? El tiempo es muy raro, pero habrá sido en el 2009 o el 2010, y estaba por Centro Histórico en la Ciudad de México, y estaba pasando por el... ¿cómo se llama? Es el Centro Cultural España. Ajá. Y había una exposición sobre cómic. Y así sobre cómic mexicano, de la que yo no había escuchado absolutamente nada, ¿no? Ni sabía quién organizaba ni nada. Y así como, bueno, pues vamos a entrar. Y y estaba muy bien curada. Después me enteré que creo que Gantús tuvo que ver con esa exposición. Estaba muy bien curada porque sí abordaba todo desde la época de los pepines, pues toda la época de los maestros, de Casillas, de Valencia, etc. Y sí pusieron cenizas en la exposición, ¿no? O sea, sí aparecía el gallito, Taller el perro, y de repente por ahí aparecía cenizas. Sí, entonces, pues es que debe ser. Creo que fue la primera vez que me enteré de que, mira, alguien sí la leyó, alguien sí le interesó y alguien sí la leyó, ¿no? Y pues ya, y es un proyecto muy, muy satisfactorio. A mí fue muy rico, fue muy satisfactorio, y hubo todo tipo de experiencias, ¿no? Si ya ahorita tuviera que volverlo a hacer, pues lo haría de una manera completa y absolutamente diferente, ¿no? O sea, el producto quizá
pudiera ser similar, o sea, la revista pudiera tener a lo mejor la misma estructura, el mismo tipo de material, pero ya la manera de buscar los recursos y de planear cómo sacarlo y todo eso, creo que ya lo haría de una manera muy, muy, muy diferente. Claro, ahorita también tengo menos ánimo de hacerlo, ¿no? Entonces no va a ser lo que vaya a suceder pronto, pero pues ahí están. Sí, ahí queda en la historia de la historieta mexicana, de las revistas también. Y también queda prueba, me gustaría mencionarlo, ¿no? Creo que todas las colaboraciones, absolutamente todas las colaboraciones son de calidad. Y todas las colaboraciones fueron colaboraciones, o sea, fueron donaciones, ¿no? O sea, tú, Peláez, Ladrón, todos participaron sin cobrar un peso, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, también creo que queda demostrado de que si tienes una idea interesante, pues estamos dispuestos a participar, aunque pues, en apariencia o de entrada no haya como que mucho dinero, ¿no? Y esa, pues no sé, parece palabra cliché, pero esa solidaridad, pues estoy completa y absolutamente agradecido de cada uno de los nombres que aparecen en la revista, ¿no? Desde los que apoyaron con las historietas, con los artículos, con los que apoyaron en el sentido editorial buscando contactos, etc. Porque absolutamente todos se lo hicieron por amor ahora sí, amor al arte, ¿no? Y el resultado creo que es bueno, o sea, no se siente improvisado, ¿no? Sí, claro que sí. Santiago, muchas gracias por estar aquí platicando de la revista de Cenizas, por darnos tu tiempo. Y si tienes alguna red social, ¿dónde te puede seguir la gente que quiere estar en contacto contigo? Pues es que no estoy como que mucho en redes sociales, no me gustan. En Twitter no me gusta Twitter. En Facebook estoy entrando y saliendo, también es como que tampoco no me gusta mucho. En Instagram, pero ¿cómo lo refiero? Creo que en Instagram es NicoloPolo77. Y hay que decir de la página de Facebook de la revista Cenizas, ¿no? Que la encuentran así como Cenizas Narrativa, revista narrativa gráfica. Que creo que estás de administrador tú, ¿no? Sí, creo que yo también administro ahí la página, aunque no la actualizo mucho. No, pero gracias, porque ni me acordaba. Lo que está es, hay muchas, sí hay algunos artículos, algunas imágenes de la revista, pues se les puede hacer interesante, ¿no? Ver un poquito, ahí es como una pruebita del contenido que tenía esta revista. Sí, de Facebook yo estoy así como que desenterado completamente, ni me acordaba, Entonces, si les estaba administrando tú, gracias. Y otro asunto de donde se puede encontrar más información de la revista, pues creo que los mismos de Comicase me hicieron una entrevista hace unos meses, pero no sé si salió en papel o si salió en su página web o qué onda. Y pues ya, pero si se quieren adquirir números, pues en el correo que ya comentamos, ¿no? Y pues yo personalmente estoy en Instagram, es la única red social que mi cerebro puede tolerar. Nada más que no hay muchas cosas de cómic, ¿no? O sea, no estoy en el ajo, llevo años que no estoy en el ajo del cómic, entonces como que no hay mucho material ahí en ese sentido, ¿no? Bueno, amigos, pues ahí está, ahí queda este episodio y otro título más que se va aquí a la biblioteca de la colección del Tonight Podcast. Y pues ha sido todo. Pollicio nos va a mandar entonces a la música. Se ha terminado este episodio. No se pongan así, recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí en el Tonight Podcast. Y por cierto, en este episodio de Cenizas lo vimos muy por encima, pero por supuesto que había mucho más artistas haciendo cómic por ahí. Había más artículos, hay un montón de cosas que tuvimos que dejar a un lado, pero que los animamos a tratar de conseguir esas revistas de Cenizas para que puedan encontrar más de lo que había en sus páginas. En Facebook, en YouTube, en iTunes y en iVoox nos encuentran así tal cual como Tonight Podcast. Déjenos reseñas, comentarios, estrellitas, valoraciones, pulgares arriba. Ya lo saben, todo es bienvenido. ¿Cómo dices, Pollicio? Ay, es cierto, es verdad. Pues ya que lo estás mencionando, Pollicio, ¿qué vamos a tener el próximo domingo? Vamos a hablar de Rourke, del autor Andreas, este gran cómic europeo con este grandísimo autor. Así que no se pueden perder el próximo domingo el siguiente episodio del Tonight Podcast, Rourke de Andreas.
Las páginas de un servidor es de quien les habla, que soy Miguel Ángel Hernández. Me encuentran en Twitter como Miguel ANGH, en Instagram estoy como Miguel Ángel HDZ Art y en Facebook me encuentran como Miguel Ángel Hernández Art. En todos esos lugares pongo mis trabajos como autor de historietas. Y pues ha sido todo, muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos y nosotros nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. ¡Chao!